Le voy a invitar a que me acompañe ahí mismo en pie, abra su Biblia conmigo, vamos a la palabra del Señor, al capítulo número 1 del libro de Génesis. El capítulo número 1 del libro de Génesis. Quiero cerrar el mensaje de hace 2 domingos atrás. El de la semana pasada, antipasada, llevaba como título Agradando a Dios. Y tuvimos una sección, subtema que decía: mujer, que tu palabra se escuche. ¿Cuántas mujeres fueron edificadas ese domingo? ¿Verdad que sí? Hoy vamos a la palabra en Génesis capítulo 1 y en el versículo número 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces, de las aves, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vaya conmigo al capítulo número 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Oiga, la palabra también en ese verso es imá en hebreo, que significa le dio a comer a su marido, quien estuvo allí presente con ella todo el tiempo. Le dio a comer a su marido, quien estuvo presente en medio de todo eso. Él estaba allí y le dio a comer a él, quien estaba presente, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hay un verso más que quiero leer. Está en el libro de los Salmos, capítulo 39, versículo 2. Salmo, el capítulo 39 y el versículo número 2. Dice, la versión de la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: enmudecí y callé, guardé silencio, aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor.
Reina Valera dice: enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Padre, te pedimos que la palabra que vamos a hablar en esta mañana nos bendiga, nos ayude a entender nuestro rol, nuestro lugar, porque yo creo con todo el corazón que nos creaste para hacer la voz de Dios. Creo que al hombre lo creaste con la función extraordinaria de convertirse en voz de Dios, voz que tú mismo pusiste en él, dando responsabilidades extraordinarias que tienen una tremenda responsabilidad en nosotros como hombres. En la mujer hablamos que pusiste en ella una palabra que debe ser escuchada, pero en el hombre le pusiste la responsabilidad de ser la voz de Dios en medio de lo creado. Y yo te pido en esta mañana que bendiga nuestro corazón, que ilumines nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y que lo que vamos hoy a enseñar produzca en esta casa mejores hombres, mejores mujeres, mejores hijos. Nos lleve, Señor, aleluya, a ser gente que seamos transformados de suplantar a ser príncipes de Dios, a ser la gente que tú nos has llamado a ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguna mujer encuentra a un hombre, dígale que tu voz se oiga. Dígaselo a alguien. Que sea varón, dile que tu voz se oiga. Mire, en los años que Dios me ha permitido pastorear, y a través de los procesos de consejería, he recibido en la mayoría de los casos un planteamiento de parte de la mujer, sea madre, sea esposa, sea hermana, sea alguien que está relacionada, cuando va a hablar de alguna circunstancia acontecida con su marido, su esposo, con su hijo. Cuando hablo en esto con el género del varón. Y muchas mujeres coinciden en que en medio de muchas circunstancias y situaciones al hombre no le gusta hablar. Guarda silencio. Decíamos el domingo antipasado que a Dios le interesa que la palabra de una mujer sea escuchada. Hablábamos que en la formación de la mujer Dios puso en ella una capacidad de inteligencia para poder percibir. Hablábamos que en la creación, cuando Dios hizo a la mujer, no tuvo que poner en ella una imagen y semejanza separada de la que puso en el varón. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. Cuando creó al hombre, y aunque usted lee aquí que Dios los creó varón y hembra, fueron creados en lapsos de tiempo separados en el sexto día, pero de forma separada. La primera creación de Dios fue crear al hombre. Decíamos que el enemigo nunca vino ni intentó atacar de forma directa a Adán, y hablamos de quizás las razones por las cuales él se levantó en contra de la mujer, porque encontró que cuando Dios formó a la mujer, puso en ellas cualidades muy semejantes a las cualidades de belleza, de hermosura. Y yo hablaba que la belleza y la hermosura no son atributos físicos de agrado, son atributos físicos de llamar la atención a la presencia que está allí. Por eso la Biblia dice que cuando usted va a la presencia de Jehová, David decía que yo quisiera estar en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar ¿qué? La hermosura de Jehová. Y luego, ¿para qué? Inquirir en su templo. Él está diciendo, yo quiero entrar delante de la hermosura, porque la hermosura de Jehová produce una presencia impresionante que hace que usted se detenga para prestar atención. La belleza y la hermosura no es para seducción. La hermosura fuera de Jehová, la primera vez que se puso en algo creado, se puso en Lucifer. No se puso en la mujer, se puso en Lucifer. Isaías 14, usted va a la escritura, dice que él era acabado en hermosura, perfecto en todos sus caminos. Habla de todo lo que le dieron para decorarse. Todo tipo de piedra. No solamente habla eso, le dice que le dieron todo tipo de instrumentación para crear ambiente que solamente tenía diseño de adoración al que le creó. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros hemos sido creados para agradar a Dios. Dios no nos creó para agradarnos a nosotros mismos. El problema de la presencia de Dios en nosotros, la imagen de Dios en nosotros, no puede convertirse en el elemento de importancia y que empieces a mirarte a ti sin verte en Dios primero. El que no se mira en Dios, cuando nosotros caminamos sin Dios, caminamos sin imagen y sin semejanza. No hay forma que nosotros sin Dios podamos decir que tenemos imagen y semejanza divina, porque el pecado corrompió y dañó eso. Dios le dijo, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día vas a morir. Físicamente no murieron, pero algo en su espíritu ¿qué? Murió. Murió algo en su espíritu, se abrieron los ojos equivocados, diga ojos equivocados. Yo creo que usted sepa que usted desde que nace trae ojos equivocados. Son ojos naturales. Son ojos que van a mirar lo que agrada. Son ojos que van a mirar lo que uno desea. Son ojos que tienen que ver con la imagen personal, con la gloria, con la vanagloria, con la aceptación. Todo lo que nosotros analizamos con los ojos tiene que ver en el proceso de me gusta, no me gusta. Es mío, no es mío. Lo acerco, lo rechazo. La mayoría de nosotros utilizamos la visión para poder manejar los elementos de qué cosas anhelamos y deseamos. Pero en Dios los ojos no eran para atraer lo que te agradaba. En Dios, la visión de Dios era parte de la imagen y la semejanza que Dios había puesto en el hombre antes de pecar. Lo que pasa es que no se nos ha dicho. Por eso es que Jesús dijo, si tu ojo fuese bueno, todo tu cuerpo está en luz. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Pero él dijo, pero si tu ojo es malo, todo tu ser y tu cuerpo va a ser invadido. ¿Por qué? Por la tiniebla del mismo ojo. Y fue drástico al decir, si tu ojo te es ocasión de ¿qué? De caer. ¿Qué dice? Saca, ¿usted sabe cuántos tuertos habríamos aquí? Ciego. Si fuéramos a resolver los dilemas de nuestra forma de pensar basados en cómo vemos. Estuvimos en una actividad profética y apostólica que se llama Congreso Profético y Apostólico COPRA con el profeta Ángel Báez este fin de semana que pasó. Cuando me dieron la participación para establecer el fundamento de lo profético, cuando fui a la palabra y le pedí a Dios que me mostrara dónde se iniciaba el proceso de lo profético, el Señor me llevó a Jeremías 1, del 11 al 14, donde Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves tú? Y él dijo, Señor, yo veo una vara de almendro. Y Dios le dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra.
Y comenzamos todo el proceso de lo profético diciendo que quien no puede ver lo que Dios revela, no tiene permiso para profetizar. Y empezamos a decir que profetizar es muy serio. Porque profetizar es volverte en la voz del oráculo de Dios. Tú eres voz de Dios. Tú no originas la profecía, tú la declaras. La profecía nace en la mente de Dios, porque Dios habla, porque Dios no va a hacer nada sin antes revelar sus planes a tu vida personal. Por eso es que Dios, cuando se relaciona, Dios va a venir a traer una palabra que va a cambiar tu medio ambiente, que va a cambiar tus pensamientos, que va a cambiar tus ideas, que va a cambiar donde tú estás. El pensamiento de Dios tiene que sustituir el tuyo para que el proceso de la fe cobre vida, porque la fe viene por él oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Pero si mientras yo estoy oyendo lo que Dios me está diciendo, la palabra no produce en mí corrección visual, yo tengo que tener la capacidad de oír y ver lo que Dios está diciendo, tal como Dios lo dice en el momento que me lo imparte. Toda persona que te vaya a dar una palabra profética, llévalo al laboratorio de la Biblia. Porque usted sabe, una de las cosas más peligrosas, no en Puerto Rico, en todo el mundo, que alguien diga algo que Jehová no dijo y diga que va a pasar algo y no pase. Y yo enseño bien esta casa en balance. Si alguien profetiza algo que no ocurrió, la Biblia dice, esa persona debe ser ¿qué? ¿Profeta qué? Falso. Dígalo, falso. Falso, ¿por qué no? Porque lo que él habló no se cumplió. Porque la primera responsabilidad del hombre, yo estoy hablando a los hombres, su primer rol fue profético. Por eso es que Moisés dice, ojalá y todo el pueblo de Israel fuese profeta. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 14, yo anhelo que ustedes deseen los mejores dones, pero por encima de todos los mejores dones, yo anhelo que ustedes profeticen. ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo, yo estoy pidiéndole a Dios que la iglesia se vuelva una iglesia que tiene el oído en el cielo. Amén. En el oído en el cielo para poder escuchar lo que Dios va a decir y que hablen lo que Dios dijo con la certeza y la seguridad que Dios siempre anuncia lo que va a hacer antes de hacerlo. Pero no podemos nosotros permitir, porque déjeme decirle una cosa, lo más cercano a lo verdadero es algo falso. La mayoría de nosotros no estamos entrenados para manejar dinero falso. Y la mayoría de nosotros nos han entregado dinero falso y nosotros lo hemos entregado ¿para dónde? Sin saberlo. ¿A alguien le ha pasado que usted ha ido a pagar con algo y le prueban el dinero y le dice, este dinero no sirve? Y usted coge y si es sincero, le dice, bueno, yo cambié mi cheque en el banco y el banco me lo dio. Y el cajero de la tienda dice, no, no va, no es bueno. Y uno dice, perdí la cantidad del billete, lo perdí. No, usted tiene derecho a ir al banco. Y si usted, por esto es importante que usted siempre guarde los recibos de todo lo que usted cambia en un banco. Porque es su única herramienta para usted regresar y decir, yo vine y cambié, me entregaron esto aquí y me lo acaban de devolver. Como que no es bueno. Y el banco tiene su gente para poder certificar. Si el banco certifica lo verdadero de lo falso, la Biblia, ¿qué hace con el profeta? También lo valida y lo desvalida. Lo valida porque lo que habló se va a cumplir. Y si se cumple, usted sabe que hubo en medio de usted ¿qué? Un profeta que le anunció lo que venía. Y no solamente en términos de qué puede venir de aquí a años o de aquí a días, de lo que Dios quiere hacer con tu vida personal. Por eso no se puede
usted no puede tomar en poco la gran responsabilidad que cargan todo ser humano en su capacidad de hablar. Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que es sabio va a comer de sus frutos. Nosotros tenemos que ser prudentes en eso. Se levanta gente en el país. ¿Cuántas profecías no hemos escuchado aquí? Hemos escuchado hasta líderes, hermanos, que después se han arrepentido para decir: era la impresión mía de que esto iba a pasar de esta manera. Y claro, uno sabe cubrir, perdonar, pero aún hemos tenido gente que ha profetizado en las elecciones: fulano es el presidente de tal nación, el partido tal gana. Aquí en Puerto Rico se ha dado que hemos dicho: gana fulano en las elecciones de tal año, y no ganó. No llegó ni a primaria, y Dios le había mostrado que iba a ser el próximo gobernador. Entonces el resto de la iglesia y del pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que hizo Adán. ¿Guardamos qué? Guardamos silencio. No decimos nada cuando tenemos la autoridad y la responsabilidad de decir las cosas como son. ¿Sí o no? Hoy están bien serios conmigo ustedes. Tiene que haber responsabilidad en el que te profetiza una palabra. Es más, yo quisiera que si alguien te profetizó algo y no se cumplió, llámalo y dile: no se ha cumplido lo que profetizaste. Porque el profeta es responsable de la palabra que otorga. Cuando Elías le dijo a Acab: avanza y corre, porque yo oigo ¿qué? Yo oigo sonido de agua, yo oigo el sonido de lluvia. ¿Qué hizo él? Se fue al monte a orar para que lo que él oía se manifestara. Y usted me dirá: pastor, usted le iba a predicar a los hombres y está hablando de profecía. Precisamente, porque si los hombres que están aquí no entendemos que desde que naciste te dieron el poder de nombrar las cosas, de llamar las cosas como son, las cosas que no son como si fueran. Eso es un don poderoso de palabra. Por eso es que Adán, cuando Eva es enfrentada por la serpiente, su mayor problema fue no enfrentar a la serpiente con la revelación que él cargaba, porque a Eva Dios no le dio revelación, ella recibió información. Pero la responsabilidad profética estaba ¿en quién? Hermano, estaba en Adán, quien ya le había puesto nombre a todos los animales del paraíso. Si le puso nombre, él tenía dominio de sojuzgarlo, de enseñorearse, de multiplicarse por encima de él. Él tenía la autoridad de decir en ese preciso momento: ¿de dónde tú hablas? Él pudo enfrentar a la serpiente a decirle: en este jardín existe una sola voz, la voz de Dios, y yo soy su sonido, porque yo soy su voz. Aquí habla Dios y yo hablo lo que Dios habla. Los hombres que están aquí, ¿sabes cuál es tu mayor responsabilidad delante de Dios? Hablar lo que habla Dios. Póngase de pie los hombres que están aquí, póngase de pie. Yo le voy a decir que la mayor responsabilidad que tú tienes en tu vida como hombre, como ser humano, es que tu forma de hablar se convierta en una forma idénticamente paralela a la de Dios. No puede Dios decir una cosa y tú hablar ¿qué? Otra, porque vas a tener que consecuencias en la tierra, porque la tierra escucha la palabra de un hombre. Porque cuando Dios llamó a Adán, le dijo: te voy a llamar y te voy a poner para que pongas nombre, para que identifiques las cosas, para que le hables a lo creado. Hay hombres aquí que van a mejorar, porque tú vas a entender que Dios te dio una palabra para hablarle al matrimonio, para hablarle a tus hijos, para hablarle a tu crisis, para hablarle a ti mismo, a tu corazón, a tu identidad, a tu persona.
Cuando el profeta Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, ¿al valle de qué hueso lo llevaron? Lo llevaron al valle de los huesos de él. Porque después Dios le dijo, estos huesos secos son el pueblo de Israel. ¿Y quién era él? Del pueblo de Israel. Entre aquellos huesos estaban los huesos de quién? De él. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Vivirán estos huesos? Esto que perdió forma, esto que murió, esto que se secó, esto que se desparramó, esto que no tiene forma de poder decir quién es quién. Tú esto podrás regresar al orden, a la identidad, a lo que Dios ordenó. Y él le dice a Dios, el profeta le dice en Ezequiel 37, le dice, Señor, eso solamente lo sabes tú. Si mis errores se pueden rectificar y lo que yo he perdido tú lo puedes volver a hacer, eso solamente lo sabes tú. ¿Y sabe lo que Dios le dijo al profeta? Le dijo, pues necesito que le hables a los huesos, profetízale a los huesos y dile a los huesos que es tiempo de escuchar palabra de Jehová, y tienen que escuchar palabra de Jehová. Y dice que profeticé como el Señor me mandó. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que cuando tú te empieces a hablar a los huesos tuyos primero, aleluya, va a haber un temblor en tu casa, va a haber un temblor en tu negocio, va a haber un temblor en tu esencia, va a haber un temblor en tu identidad. Porque cada hueso desparramado va a encontrar su hueso correcto, y lo que has perdido va a subir, y va a subir piel, y va a subir carne, y va a subir tejido, y va a subir, aleluya. Ya no vas a ser hueso desparramado. Ahora dice la Biblia que era un ejército grande, en gran manera grande. Y el primer llamado al hombre en esta mañana es que la mayoría de nosotros, por decisiones malas en nuestra vida, perdimos la vida en nuestros huesos. Y yo te voy a decir una cosa. ¿De dónde Dios hizo a la mujer? ¿De dónde? ¿De dónde? El hombre que se habla así, la palabra de Jehová, directamente afecta el destino de su mujer. Ay, esto está tremendo. ¿De dónde salió la mujer? Y cuando se casa con su marido, ¿se harán los dos una qué? Cuando tú te profetizas a ti, le mejoras la vida a Noemí. Cuando yo me profetizo a mí, mejoro la vida de mi esposa. Cuando usted se profetiza a usted mejora la vida de su simiente. Lo que no nos puede pasar a nosotros como hombres es que guardemos ¿qué? Silencio delante de los retos que tenemos para multiplicarnos, enseñorearnos, sojuzgar la tierra y establecer el reino de Dios. Por eso la vigilia del viernes la tuvo a cargo los hombres de la casa, y fue poderosísima, poderosa. Asumimos un rol, asumimos una responsabilidad. Es el hombre el primero llamado a interceder, es el hombre el primero llamado a profetizar, es el hombre el primero llamado a intervenir. No me diga, y yo no soy, esta iglesia no es una iglesia que excluye a la mujer en nada. Pero cuando los hombres guardan silencio, las mujeres de Dios siempre cargan una palabra que debe ser oída. Y cuando los hombres abandonan lo profético, hay mujeres de Dios que no abandonan la imagen que recibieron de Dios a través de lo que Dios creó, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre y mujer, y lo hizo uno. Hablábamos el domingo antipasado cuán importante es que tú no violes la hermosura, la belleza, la palabra poderosa, el vientre profético que carga una mujer. Y le hablamos a la mujer de la importancia de que usted se levante y se vea como Dios la mandó a levantarse y hacer. El silencio es fuerte, pueden sentarse, el silencio habla. La palabra silencio en el Salmo 39, verso 2. Regresa allí, por favor, Tere. Porque el salmista dice, enmudecí con silencio. Enmudecí con silencio. No es que nació mudo. ¿Cuánto han visto la caricatura de los tres monitos? No veo, no oigo y no qué, y no hablo. Y de ahí muchos consejos humanos. Muchas mujeres dicen, calladita te ves más.
Pero yo te enseñé que la mujer carga una palabra que debe ser oída, que ella carga un vientre profético, que su función es hacer que las cosas que ocurran, que ella no fue separada del hombre, pero el hombre no puede guardar silencio cuando Dios lo está llamando a establecer el destino, el rumbo de su casa. Tiene que nacer en ti una palabra. El salmista dijo: yo enmudecí con silencio, enmudecí y callé, guardé silencio. Dice: calléme aún respecto de lo bueno. Y cuando nosotros guardamos silencio sabiendo lo que es bueno, el dolor se va a agravar. El dolor se agrava. La palabra silencio es dumillá. En hebreo, dumillá significa, dumillá es un adverbio, no es un verbo, es un adverbio. La palabra silencio es un adverbio que define una acción paralela. Si usted está en silencio, el que está ¿qué? Enmudecido. Y se enmudece quien lo decide. Hay milagros que te van a pasar tan pronto empieces a hablar lo que tienes que hablar. Voy a profetizar, ahora voy a profetizar. Aquí hay milagros que tú no necesitas que nadie venga a traerte una palabra adicional. Aquí hay gente que ya carga un depósito profético en ellos, que usted lo que tiene que hacer es hablar a su ambiente y empezar a hablar lo que ya Dios habló de usted. Este lado aquí, como 10 personas de este lado como que me entendieron. Los demás todavía están en silencio. Usted carga suficiente palabra y promesa divina de Dios en esa Biblia, que el milagro que tú estás esperando no está esperando que yo te lo active, está esperando que una vez que proféticamente por el don lo activemos, tú le des manifestación y tú le des permiso y tú digas: esa palabra me tiene que pasar, y tú tienes que decir, como dijo María, que se haga en mí conforme a esta palabra. Y tú tienes que aprender a hablar las cosas como las habla Dios. Tú tienes que empezar a decir: Dios piensa esto de mí, Dios piensa esto de mí. Y empezar a eliminar las voces disidentes de lo que Dios te habló. ¿Sabes lo que tú puedes hacer? Enmudece la voz de otro. Porque la voz de un segundo frente a algo que Dios dijo es mera opinión. Y las opiniones te pueden llevar derechito fuera de la eternidad con Dios. Porque a Adán y a Eva, el argumento de la serpiente les destruyó la imagen de Dios en ellos. La capacidad de estar delante de la presencia de aquel que gobierna todas las cosas. ¿Y sabes por qué nosotros hoy estamos aquí delante de la presencia de Dios? Porque Cristo te perdonó, te redimió, te dio naturaleza divina, te hizo nueva criatura. Usted nació de nuevo, usted tiene el derecho legal para estar en la presencia de Dios. Ahora usted tiene una imagen reconstituida, y con la imagen de Dios, aleluya, recibida, y por el poder del Espíritu Santo, usted tiene el poder de decir las cosas que no son como si fueren, y cambiar el medio ambiente rompiendo silencios que son innecesarios. Es un adverbio que define una acción paralela de estar quieto y acallado con toda conciencia y determinación. A veces las discusiones de marido y mujer, de esposo, que se han dicho cosas y no se han escuchado, y la esposa entiende que su marido no la está ¿qué? ¿Sabes que la mujer es la que más le dice al marido: es que no me estás oyendo? Y él le dice: sí, te oí. No, ella dice: no me estás escuchando. Y sabes que después que ella dice: no me estás escuchando, ¿cuál es la aproximación de ella? No te pienso decir más nada. Es que ustedes saben la historia. Nosotros sabemos la historia. No te voy a decir más nada. Lo que tú tenías que oír, ya yo ¿qué? Lo dije. No voy a decir más nada. Hay hombres que están aquí, que están locos porque yo como que enderece el barco. Voy para allá. Vamos a ir para allá.
Yo quiero que tú entiendas que hoy tú salgas de aquí diciendo: me crearon con voz profética, me crearon con revelación, me crearon para cambiar mi medio ambiente, me cargaron, me pusieron un depósito de palabra. Y yo no voy a ser irresponsable con eso, no me voy a hacer un mudo cuando tengo que hablar. El silencio de David define el salmo, que fue una acción previa. Hubo silencio porque enmudeció. Dumillá viene de la palabra damá, que significa fallé en silencio. Fallar en silencio, permitir que algo deje de existir, que algo se corte, que algo se destruya, permitir que algo perezca. La frase dice reducirlo a silencio. Cuando la tentación vino sobre Eva y Adán escuchó el mismo argumento, el argumento que más le tiene que haber parecido atractivo fue: no vas a morir, serás igual que Dios, tus ojos se van a abrir, Dios te está escondiendo información, lo que te revelaron no lo es todo, yo estoy dándote una opinión que adicional. Mientras él está escuchando el argumento, porque lo primero que no hizo fue enfrentar a algo que él mismo llamó. Porque cuando la serpiente llegó, él la miró y le dijo: la que se arrastra, serpiente te llamará. ¿Usted me está entendiendo? No va a llegar frente a ti, hombre que estás aquí, no va a llegar frente a ti ninguna cosa que tu el que produjo la descendencia del resto de los hombres no haya nombrado, y por ende haya tenido autoridad de multiplicarse, de subyugar, de señorear, de hacer lo que Dios le habló que debía hacer. Todo lo que te viene, todo lo que se enfrente a ti, enfrenta una vez que tú vienes a Cristo y el Señor te hace una nueva criatura, porque estoy hablando de a hombres cristianos. ¿Usted me está entendiendo? Si Dios reconstruye su imagen en ti, tú tienes el poder de enfrentar las cosas y decir: espérate un momento, porque eso no fue lo que Dios dijo. Damá significa cuando uno falla en silencio, permite que algo cese, que se corte, se destruya, que perezca, lo reduje a silencio. Enmudecí fue la acción, y enmudecí es alam, y alam significa até rápidamente de boca. Cuando yo debí hablar, até mi boca y dije: espérate, que esto que estoy escuchando yo no lo voy a enfrentar, déjame escucharlo. Yo recuerdo que a veces yo venía donde mami para pedir unos permisos, salir a hacer cosas, y había momentos en que mi mamá sabía más que yo. Cuando uno es joven, uno piensa que uno sabe más. Y aún no siendo joven, siendo mayor, todavía lo seguimos pensando. ¿A cuántos de ustedes su mamá le dijo alguna vez, te miró a los ojos y te dijo: tú sabes más que eso? ¿Cuántos han oído eso alguna vez en su vida? Tú sabes más que eso. Está enfrentando lo que tú estás diciendo con una verdad que es mucho más que amplia. Y a veces nosotros llegamos donde la mamá de nosotros pensando que nosotros sabíamos más que ella, y nos damos cuenta que no es así. Que nos pasaban como decían las abuelas: mire, te decían, de boba no se me cayeron. ¿Cuántos han oído esa también?
y le dijo: antes que tú fueras y viniera, ya yo había ido y venido. Y uno se quedaba como medio bruto, porque uno decía: no, pero escúchame. Y a veces nos decía: no tengo nada que escucharte de lo que me vayas a decir. Ay, qué rabia le daba a uno, porque el deseo de uno era exponer mi argumento, exponer mi criterio. Y enmudecer es atar tu boca rápidamente, o sea, tener la lengua atada. Enmudecer, volverse mudo. Con razón, hermano, muchos de nosotros en algún momento de confrontación nos han dicho: ¿qué pasó? ¿Te tragaste la lengua? ¿Cuántos han oído esa también? Porque después que te presentaron los argumentos y la verdad quedó expuesta, no había más nada que decir. Por eso cuando Dios llama a Adán: ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. La primera reacción, la primera palabra proclamada por un hombre fue: tuve miedo. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que todo lo que el hombre temiere, eso le va a venir. No podemos pasar la vida en miedos. Los hombres que están aquí, nosotros no podemos cogerle miedo a la vida, ni a la crisis, ni a las circunstancias. Mire, yo puedo diferir de gente, pero yo no tengo que tenerle miedo a la opinión de otro. Hay momentos donde la prudencia y el respeto y el amor hace que uno no hable cosas que es para discusión. Porque la Biblia dice que para controversia no nos dieron el poder de hablar. El poder de hablar es para entrar en acuerdo. Dice la Biblia: andarán dos juntos si no se ponen ¿de qué? De acuerdo. Yo no puedo bendecirte y maldecirte a la misma vez. Yo no puedo hablar que Dios te va a prosperar y a la misma vez poner en tela de juicio el rumbo de tu vida. Yo tengo que aprender a ver lo que Dios ve y llamar las cosas que Dios llama como son. Yo tengo que entender que la acción de quedarme callado en silencio es una acción de toda conciencia y determinación que va a permitir que algo cese, que algo se corte, que algo se destruya. No porque el hijo mío me ofendió y yo no le vuelvo a hablar. Estás cortando la relación por un error cometido de un hijo. No podemos hacer eso. De un esposo, me ofendió mi esposo, que se vaya, no quiero saber de él. Eso es un silencio que lo que está provocando es que el cortar toda probabilidad de un pacto que usted hizo delante de la presencia de Dios. Porque nosotros los asuntos de diferencias en la pareja y posibles divorcios los manejamos con una frialdad. Se nos olvida los procesos del temor a Dios, de lo que Dios hizo cuando hizo de dos, ¿qué? Una sola carne. De la importancia de poder reconocer que si yo me he equivocado, saber pedirte disculpas y que haya el espacio para poder uno ¿qué? Rectificar. Porque bien dice el adagio por ahí que es de humanos ¿qué? Fallar, pero de sabios ¿qué? Rectificar. No cierres la puerta con un silencio simplemente porque enfrentas una diferencia. Nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos. Le hemos tenido que decir: yo prefiero que me digas a que me lo cuente ¿qué? Otra persona. ¿Cuántos prefieren que te lo digan a que te lo cuente un segundo o un tercero? Déjame las manos, déjame, de gente honesta. Yo prefiero que
¿Pasó algo? Dímelo. Dímelo, porque enterarme por otro es que el silencio que has tenido conmigo va amarrado de murmuración externa y no pinta bien. Porque no refleja el amor de Dios. La naturaleza del hombre fue creado porque cuando te preguntas dónde estamos tú y yo, en medio de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se establece por otros, ¿dónde está lo que sabemos? Decía en la oración ahorita, y bien dicho que lo dijo Adriana, que en el reino de Dios no existe tal cosa como división entre iglesia y Estado. Pero la opinión del gobierno dice que sí. Pero el que sabe que no, le puede decir al gobierno que los gobiernos representan al pueblo que dirigen y que la libertad de expresión no se puede coartar. Y que la libertad de asociación menos. Que usted tiene derecho a congregarse en la iglesia de su predilección. Y que de la misma forma, la iglesia en su entidad tiene también derecho a establecer las normas de la gente que se congrega allí, de lo que creen o no creen. De manera tal que eso es tan válido en la corte y en la vida social, que el viernes el hermano de Enrique, el esposo de Nick, falleció en Nueva York, porque en su criterio de fe profesaba la religión de los testigos de Jehová, y dentro de las complicaciones de los paros renales y de asuntos cardiovasculares con el hígado, para poder darle una opción de vida, había que intervenirlo. Pero en la intervención iba a haber pérdida de ¿qué? De sangre. Y se iba a precisar que para poder garantizar que el proceso se diese, él tenía que recibir transfusión de ¿qué? De sangre. Él dejó claro que la Constitución le defiende a él el derecho por encima de la responsabilidad fiscal de un gobierno, que es asegurar la vida de sus ciudadanos. Voy bien, ¿verdad? Sí, porque ya tengo gente que Dios puso allí para, si nos equivocamos, nos ordenamos rápido. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de la gente que gobierna. Pero aún en ese criterio de fe, el gobierno no tiene autoridad para ir en contra de la determinación de ese ser humano a no ser transfundido. ¿Y sabe cuál fue el mayor problema en esta situación? Porque él me llamó de allá orando y estuvimos orando, y cuando me llamó llorando, ¿sabe qué le iba a decir? Que no llorara. Lloré con él. Mira, hay días que hay que llorar. De eso usted me está entendiendo. Hay cosas que uno tiene que sentarse a llorar. Que una palabra no es que no tenga el poder, es que no es el momento. Por eso Jesús llegó donde María. Porque primero, ¿por qué Jesús le habla a Marta que Lázaro va a resucitar? Porque Marta, cuando le encontró, no vino llorando, le dijo: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y Jesús le contestó para atrás: tu hermano resucitará. Sí, yo lo sé, en el día postrero. No, tú crees. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ella le dijo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pues Jesús dijo: controversia eliminada, a resucitar a tu hermano. ¿Tú crees que ella lo entendió? Ella no lo entendió. Pero cuando llega donde María lo saluda y le dice: si hubieran llegado aquí, yo sé que él no hubiera muerto. Y empezó a llorar. Y cuando empezó a llorar, ¿qué le dijo Jesús? ¿Tu hermano Lázaro resucitará?
No, dice que la abrazó y le dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijo, ven. Él sabía que él llevaba 4 días que hacía que lo había enterrado. Fueron al cementerio. Y cuando llegó allí, antes de decir ninguna palabra, la Biblia dice que abrazando a María, Jesús lloró. Tremendo, ¿verdad? Hay veces que nosotros necesitamos gente que tenga la capacidad de llegar donde uno, darle un abrazo y llorar con uno. Y después de que lloremos, decirnos, Dios va a resolver esto. Déjame si usted me está entendiendo. ¿Por qué? No hay razón de ser iglesia si no somos familia. Si él quebra. Ahorita ella hablaba de su nieta, que no sabe nada de ella. A mí se me fueron las palabras. ¿Cuántos abuelos tragaron en seco? ¿Cómo que no saben nada? Que un familiar te mande un aviso y te diga, mira, para los efectos tu nieta está muerta para ustedes. Eso es crítico. Él hasta aquí le cree a Dios, yo sé que le cree a Dios. Pero entra y sale y eso uno lo carga, uno lo lleva. ¿Usted me sigue? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos gente con voz profética para hablarle al ambiente de esa crisis y determinar que todo espíritu de controversia haya un alto, un cese, un desista y que Dios vuelva el corazón de los padres aquí, a los hijos. Hay que regresar a lo profético. Hay que orar. Pero tenemos que saber, hay que saber alegrarse. Cuando Gilbert Jr. vino donde mí, me dijo, 2 exámenes tenía. Y no pude estudiar para uno tanto como para el otro. Estoy hablando de un estudiante de educación especial según la gente y el sistema. Y fue a coger su examen y en el primero sacó A. Y cuando fue a coger el segundo, sacó favor y gracia. Pastor, no te entiendo. La maestra, Dios ordenó el corazón de la maestra y le dijo, como que no, como que estás teniendo dificultad con este examen. Sí, le dijo, ven a la próxima clase para que lo termine. Hermano, eso no se daba en mi tiempo. Yo estoy en Sagrado Corazón. Si usted no terminaba, se fue con lo que no terminó. Lo mandó a llamar y le dijo, siéntate ahí, termínalo ahora, sigue. Porque ella entendió que él que él sabía, pero el tiempo lo estaba ¿qué? Pues le dio el tiempo. Si eso solamente lo hace Dios. A nivel universitario, ¿quién le tocó el corazón a esa Missy? Dios. ¿Por qué se lo tocó? Porque Dios carga un pacto con aquel papá. Porque Dios carga un pacto con ese muchacho que viene a esta iglesia y sirve en esta iglesia y está aquí, abre la casa de Dios, limpia la casa de Dios. Él pasa el trimmer allá afuera. Él está presente. Ese chico no se pierde un culto. Usted me va a decir que él no va a ser cabeza y no cola. Él va a ser cabeza. Y la gracia de Dios se va a ver en él. Rapidito se sienta por ahí, dice, pastor, no hable mucho así porque Mientras él me testificaba, ¿sabe lo que hizo? Mientras me testificaba de ese acto, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo quiero que usted entienda, hermano, y mientras él lloraba, yo estaba llorando de gozo con él. ¿Usted sabe por qué? Porque fueron tantas las personas en la escuela pública que le dijeron a él, tú no lo vas a lograr. Cuando llegó aquí, Dios le dijo, tú todo lo puedes en Cristo. ¿Quién? ¿Dónde estamos tú y yo en medio de lo que se dice? Mira, cuando hablamos de características del hombre, yo solamente te he dado la más importante, es que seas voz profética. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce, recientemente hicieron
una interética dirigida por el profesor Pablo Rivera, donde expusieron las 100 cualidades del hombre ideal. ¿Cuántos las quieren escuchar? Agárrese, que son muchas. Dice, la siguiente es una lista de atributos que según mi perspectiva, dice el profesor, la mayoría de las mujeres desearían encontrar en su pareja. O sea, él hizo una encuesta femenina para sacar esto. Estas características están dirigidas principalmente a elaborar un perfil del hombre ideal. De hecho, los otros días yo vi así una caricatura que me enviaron de una mujer esqueletizada. Y entonces tenía así un carteloncito, era un esqueleto vestido con la ropa de mujer que decía, esperando al hombre perfecto. Lo pusieron en un de estos, en una cómica de un periódico, esperando el hombre perfecto. Y ella estaba muerta, esqueletizada, vestida, esperándolo. Interesante. Pero entonces, oiga esto, las características estaban dirigidas a crear un perfil del hombre ideal. Cabe señalar, dice, que se puede aplicársele, mira lo que dice el profesor, lo que yo voy a poner aquí de cualidades en el hombre se le puede aplicar a la mujer. Yo dije, este tipo sabe Biblia. Usted me va a decir, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque la mujer, ¿de dónde salió? Del hombre. Solo que una mujer habla de un hombre, ¿lo está hablando de qué? Eso dijo él. No me eche la culpa a mí. Y dice, de más está decir que es improbable que la persona que nos acompaña en el correr de la vida manifieste cada una de estas al máximo de su expresión. Te deja saber que aunque encuentres a alguien con la mayoría de ellas, es casi imposible que en el correr de la vida logres ver alguna. O vamos a decir todas. Dice, si decide someter a su pareja al escrutinio de la lista. Mano, yo dije, ¿cómo yo voy a leer esta lista cuando yo dije esto? Hombre, no, me voy a tirar yo mismo al medio. Después mi esposa va a decir, oye, te falta 50 cosas de las que tú hablaste allí. Pero como esta es una iglesia de familia, ¿cuántos quieren oír esto? Ah, sabía que ya estaban picados. Como yo no le dé esta lista, hay un lío. La listita esta. Entonces dice, tal vez te sorprendas de ver que a lo mejor sí tu pareja demuestra en distintos tiempos y en diferentes situaciones muchas de las cualidades que aquí se proponen. Porque a veces el día a día y la crisis hace que nosotros no veamos que hay gente que son nuestra costilla más cercana y que estas cualidades están en él. Y a veces se te ha olvidado decir, tú eres eso. Así que si estás sentada al lado de tu marido y alguna de la lista tú sabes que le falta a él, no le des un codazo. Yo la voy a leer, pero yo tengo que preparar la iglesia. Ahora, si alguna de las que yo menciono, son de él, tú le dices, papi, están hablando de ti, tuya. Entonces está la que está pensando, y si se queda en silencio y no dice nada, diga algo en fe, diga algo, papi. Llame las cosas que no son. Bueno, a la lista, aquí vamos. Otro párrafo que dice él. La lista fue preparada como parte de los materiales del curso Fundamentos de Sexualidad Humana que se impartía en la universidad. Solo se expone como una herramienta adicional a las muchas existentes para tratar de apreciar un poco la complejidad de la personalidad humana. La lista no es exhaustiva. Exhaustiva es amplia. Nada más que tiene 90 cualidades. Y eso que no es amplia. No es exhaustiva. Es una muestra a la que puede añadírsele o quitársele según cada cual lo interprete. Lo invito
a que forme parte del foro y te dice dónde puedes entrar para que pongas algunas que no estén aquí. Atributos del hombre ideal. Vamos, según el hombre. Ya yo te hablé de la primera según Dios. Tú eres la voz profética de Dios. Y hoy no nos va a dar tiempo para continuar con las otras 7, porque yo te voy a enseñar cómo Dios te va a sacar de ser un suplantador y va a hacer de ti un príncipe de Dios. Oye lo que te voy a decir. Dios se refleja en las historias de la Biblia. La historia de Abraham, ¿de quién habla? De Dios el Padre. La historia de Isaac, ¿de quién habla? De Jesús el Hijo. La historia de Jacob, ¿de quién habla? De todos los hombres que estamos aquí. Por eso es que Dios tuvo que bregar con Jacob para llevarlo para lo que nació, para que se cumpliera el principado de lo que él iba a hacer. Y lo tuvo que trasplantar, o sea, transformar de suplantador, de convertirse en lo que no era, para llevarlo a lo que debe ser. Y de ahí es que vamos a ver los 7 rasgos más fuertes de un hombre. Lo primero, que usted carga voz profética. Pero oiga la lista según las mujeres en Puerto Rico. Esto el marco es Puerto Rico. Y dice lo siguiente: características, atributos del hombre ideal o la pareja idónea. Número 1, alegre. Y no solamente dijeron la cualidad, la definieron. Definición de alegre para la mujer que lo dijo, sin convertir todo en una payasada. O sea, ella dijo, yo quiero que sea alegre, pero que no sea un payaso. Vaya oyendo. 2, alerta. Y definieron alerta, que esté pendiente a lo que sucede a su alrededor. Cuando le preguntaron por qué, dice, porque la mayoría de los hombres son despistados. Y pusieron alerta, alegre, alerta, amable. Y dijeron con todo el mundo. Cuando le preguntaron por qué con todo el mundo, porque yo quisiera que él fuera, como es de amable con los de afuera, fuera amable con los de adentro. Entonces pusieron amable, alegre, alerta, amable, amigable, sin extralimitarse, amoroso con su esposa y con sus hijos, analista, sin ser chauvinista. Y dije, wow, estas chicas están atento, que esté dispuesto a tomar riesgos calculados, atlético, que no sea un fofo o un enclenque. Yo sé, esa mujer está tremenda. Ay, mi madre. Ay, papá. Ya tengo menos una. Estoy en 210 libras, yo tengo que bajar como 30, imagínense. Atlético, también me fui a jugar baloncesto los otros días y 4 días estuve con dolor, así que de atlético no tengo nada. 10, autárquico. No, autárquico. Yo dije, ¿qué es eso? Autosuficiente. Autosuficiente. Balanceado fue la 11. Que sepa dar o pedir, ceder o exigir. Bondadoso, que actúe con moral. Buenazo. Es que esto es bien puertorriqueño. Buenazo, sin llegar a ser estúpido. O sea, que sea... Yo sabía que esto va a estar bien bueno. Ese tipo es un buenazo, pero lo cogen de zángano. Yo escuchaba a gente decir una así. Es una cosa terrible. Buenazo. Cariñoso, sin ser oportunista. Este está muy meloso, algo quiere. Citadino.
y rupestre. Yo dije, estas puertorriqueñas yo no sé dónde las sacaron. Estas son de descendencia española o algo, porque yo no sé ninguna de las dos. Pero luego definen que citadino y rupestre es que conozca y domine situaciones del campo y de la ciudad. Yo dije, oye, qué tremendo. Aunque está el que no sabe qué hacer en la ciudad y en el campo se pierde. O sea, yo leo interacción y digo, bueno, es que a veces hay gente que no sabe qué hacer en la ciudad y en el campo se pierde. Así que, pero ellas pidieron que fuera eso. Vamos por 15, la 16, comedido, que no hace nada en exceso. 17, compasivo, que sea un hombre compasivo con los seres humanos y con los animales de la naturaleza. No es que metas a todos los perros y gatos rialengos en tu casa, por favor. Te voy a dar un consejo. No es eso. Comunicativo, la 18. Comunicativo, mira, en ninguna menciona rasgos de comunicación hasta la 18. Comunicativo. Y dice, es la base del ser social, que sepa hablar. Confiable, que hable con la verdad. Voy un poquito más rápido. Confiable, o sea, que es una persona que habla con la verdad. Consciente de sus derechos, deberes y responsabilidades. Esa me gustó. Yo dije, wow, esta va para el mensaje, porque está dentro de los 7 rasgos. Hay una que se llama compromiso. Y compromiso tiene que ver con esta que está aquí, que significa consciente de sus derechos, deberes y responsabilidades. Considerado con su familia, los vecinos y su entorno natural. Cortés con todos por igual. ¿Cuándo fue la última vez que usted le abrió la puerta a su señora esposa o a sus hijos? O llegó a un restaurante y le sacó la silla para que se sentara. O pidió la comida y usted fue quien le esperó que se la sirvieran y usted fue a la mesa y usted repartió la comida de su familia. Yo pregunto, porque de vez en cuando te puedes tirar el buenazo y lo pones con el cortés. Y papá, vas a tener una noche espectacular. Buenazo y cortés son cualidades tremendas de buena comunicación. Dice, voy por cortés, cristiano número 23. De las 90, la 23. Yo lo hubiera puesto primera. Pero cuando yo dije yo lo hubiera puesto primera, y yo la vi en 23 de 90, oye esto, yo me di cuenta que ellas lo que quisieron decir fue, yo quiero que sea cristiano, aunque sé que eso le va a coger ¿qué? Diga tiempo. Porque usted se convierte al evangelio, o sea, usted acepta a Cristo como Salvador y entra, usted nace de nuevo y la gente le llama ¿qué? Cristiano. Pero al nuevo convertido no le llamaron cristiano los cristianos. Al nuevo convertido le llamaron cristiano la gente que no era cristiana de la ciudad, que empezaron a ver que la forma de vida del que creía en Cristo era diferente al del resto de la persona y dijeron, ¿qué nombre le vamos a poner a esta gente? Y dijeron, pues si es igual que el Cristo que predican, y le pusieron cristiano. Cuando yo digo cristiano 23, pues yo creo que está en buen sitio. Porque tú te conviertes al Señor, pero te va a coger tiempo convertirte en un buen cristiano. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Conversión es un asunto todos los días. Parecerme más a Él. Que la naturaleza de Dios esté en mí. Voy por la 23, 24. Cuidadoso. Que no sea torpe en su hablar o en su comportamiento. Culto. Sea un hombre culto. Que pueda sostener conversaciones sobre múltiples temas. Mira, varón, si estás aquí, lee el periódico, mira las noticias, ponte al día. No seas reggaetonero, pero por favor entiende el género. ¿Cuántos me entienden?
No tienes que ser rockero para saber de rock, ni salsero para saber de salsa. Sé culto, entendido, comprende las leyes, las responsabilidades. Tus hijos van al mundo. Tú tienes que saber para que puedas establecer la diferencia de lo que allá afuera no es y de lo que debe ser. Y no podemos hablar de lo que no, de lo que no sabemos. Hay que saber. Hay que ser culto, lea. ¿Cuántos hombres de aquí leen? Si usted no lee, lo animo, póngase a leer. Pastor, ¿qué leo? Búscate un paquín o algo, pero empieza a leer. Búscate el periódico, busca un libro, busca algo, empieza a leer. Pastor, que yo no sé qué leer, lee la Biblia, por favor, no me digas eso, porque el libro más importante es ese. Hay gente que ni la Biblia, ¿qué? Ni la Biblia lee. Usted leyera la Biblia, sabría mucho. Ellas dicen aquí culto, cumplidor en la número 26. Que cumple sus promesas y con sus responsabilidades. Dadivoso, que no es tacaño. 28, detallista, que sea observador y atento en su entorno. 29, diestro, que sepa desenvolverse eficazmente. Esta está buena, esta los otros días me tocó aplicarla. Se fue a ajuste una llave en la bañera de casa. Y Amarili me dijo categóricamente, esas no son llaves fáciles, hay que llamar a un plomero. Y yo saqué pecho. Y busqué las herramientas. Y la desmonté. Y después que la desmonté y vi dónde estaba el revolú, con la llave de agua de paso que cerrá, ella decía, ahora sale a buscar la pieza esa y nosotros sin agua. Hermano, la hora que me tocó ir, fui a Calle y de Calle me mandaron a Cagua, de Cagua me mandaron allá abajo a Puerto Nuevo, a un sitio donde si ellos no lo tienen, no lo hay en Puerto Rico y te lo mandan a buscar. ¿Por dónde va? Camino a Cagua, en Calle no la hay. Llego a Cagua, ¿y por dónde va? Camino a Puerto Nuevo, en Cagua no la hay. Y cuando me llame ahorita, hora que esté en Puerto Nuevo, porque si no hay que mandarla a buscar. Y me dice, ¿y qué vamos a hacer? La montó para atrás, la dejamos cerrada y abrimos el agua y hasta que llegue y usamos el otro baño. Pero llegué al otro sitio, me entregaron la pieza y hice lo que tenía que hacer, porque si tú quieres ser diestro, tú tienes que preguntar y decir, explícame cómo se hace, porque yo no sé. Porque no hay, eso no es un pecado, es decir que usted, si usted no sabe, no eche fronte, pregunte. Y yo le pregunté. Y él me dijo, ¿y cómo es la llave tuya? Saqué así el teléfono, aquí están las fotos. Ya raíz, con un montón de fotos. Pues según la iba desmontando, fui cogiendo fotos para que viera. Ay, hermano, usted me entiende, ¿verdad? Usted tiene un pastor muy especial. Yo iba a resolver ese problema. ¿Y sabe qué? La pieza estaba, me explicaron cómo montarla, llegué a casa, la monté, abrí la llave y nos bañamos en casa ese día. ¿Y sabe lo que le dijo mi esposa a su mami? Dice, Juan bregó. Y yo hice, porque usted no sabe que otras veces he puesto, tú sabes, las cosas esas por donde el agua baja y luego botan agua y hay que poner cubetas y revoluciones. Sea diestro, ¿me entiende? Tiene que haber espacio para que aprendas, para que mejores, para que tú entres en ese proceso. Un hombre, mire, el número 30, económico. Yo dije, ¿qué? Un hombre económico que no sea botarata. Oye, ecuánime, justo y no parcializado. Estudioso, que le guste aprender sobre cualquier tema. Extrovertido, que sea conversador, participativo. No que sea un súper simpático, pero extrovertido es que usted hable, pregunte, comparta.
se exprese. 34, facilitador, que no sea impedimento o piedra de tropiezo. Yo he escuchado mujeres decir, salte del medio, que si no vas a ayudar, tampoco estorbe. Y como las mujeres cargan una palabra que se debe escuchar, ellas no tienen pelos en qué, en la lengua, te lo cantan como en salte del medio, si no vas a ayudar, salte. Y aquí lo pusieron, porque ellas dijeron esto bonito, pero lo que querían decir fue lo que yo dije ahora. Esa es la verdad aquí. Facilitador. 35, que sea un hombre feliz. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú eres feliz? No te voy a leer la definición todavía. Quiero que te enfrentes con tu idea de felicidad. Feliz, y pusieron que no se decide por el lado negativo de las cosas. Fíjate, ellas no dijeron que no enfrenta lo negativo. Dijeron, en medio de lo negativo, él se decide por el lado positivo. Y ese hombre feliz. Y yo dije, wow. Ferviente, 36, sin ser asfixiante, sin estar encima, que asfixie. Fiel, 37, fiel. En especial a su esposa, que cumpla lo que le promete. Firme, que no sea voluble, que sostenga su palabra. Fuerte, tener fortaleza en los momentos más difíciles. Generoso, la 40, sin llegar a los límites. Honrado, que no tenga disposición para adquirir o desear lo que no es suyo. Humilde, sin ser tonto. Instruido para reaccionar adecuadamente. Intuitivo, alerta, sagaz, sin echárselas de ser inteligente. Jocoso, sin que sea muy chistoso. Jovial, que muestre alegría, frescura. Juguetón, sin excederse en el trato. Justo, con todos por igual. Laborioso, que se gane cada centavo que gaste. Que sea leal a sus principios y a su palabra, es la 50. Lector, que le guste leer y aprender. Líder, que tome la iniciativa. Liviano, que sea suave en el trato con los demás. Locuaz, sin ser empalagoso. Magnánimo, que no sea tacaño ni de recursos ni de pensamiento. Mesurado, que no se sobrepase en el trato con otros. Meticuloso, que esté atento al detalle. Moral, que no tenga comportamiento inmoral o ilegal. Natural, que no parezca fingir su forma de ser. No labioso, que no sea un dandy ni un ganso. Yo dije, wow. Obediente a las leyes, a los reglamentos, a las disposiciones, a las órdenes. Observador, que no sea necesario contarle todo lo que sucede. Oportuno, que sepa esperar el tiempo adecuado. Optimista, que siempre espere lo mejor. Que sea osado, la 65, atrevido pero cuidadoso. Que sea paciente, que sepa esperar sin exasperarse. Parco, que se abstenga de comentar lo innecesario. Que sea perspicaz, que pueda percibir detalles. Que sea un planificador, que tenga un plan para cada evento o situación. Que sea un hombre positivo para evitar ser pesimista. Que sea proveedor en la 71. Hay unas cualidades aquí que yo decía, wow, ¿sabe? Esperar tanto para decir esa. ¿Sabe lo que significa? Que para una mujer se da cuenta que ella puede producir. Esto está brutal. La mujer de hoy sabe que ella tiene la misma capacidad que tiene el hombre para proveerse a ella misma de lo necesario. Y por lo tanto, la mujer en su identidad sabe que a ella no la define la provisión que un hombre le dé, aunque es necesario que sea proveedor. No sé si usted me está entendiendo. Años atrás, en los años de mi abuela, eso era
Eso era vital, eso estaba en la cúspide. Pero proveedor, ellas dicen aquí proveedor, que cumple con sus responsabilidades en el hogar. Porque no es comprar la comida o ropa o pagar el agua y la luz. Es cuidar la casa. Es el proveedor de su casa. Que usted recoge si ve algo fuera de qué, fuera del lugar. A mí me gusta un truco de mi esposa, porque si nosotros estamos en el family y nos acostamos tarde y se nos quedaron allí las medias, las tenis o lo que nos quitemos allí, al otro día ella va a recoger la casa, pero en la escalera hacia los cuartos ella pone todo. Ella lo mueve de allí acá. Y entonces es curioso notar cómo mis hijos suben y bajan esa escalera sin visión ninguna. Porque yo le digo, o sea, yo hablo acá como, caballo, ¿tú subiste por ahí? Sí. ¿Tú viste lo que está allí? Si eso es mío, yo lo cojo ahorita. Pero yo hablo de la mía, pero usted sabe que en su casa es lo mismo con diferente que collar. Yo creo que a Dios le interesa que seamos mejores hombres. Los hombres que estamos aquí, esta listita como que te está ayudando en parte, ¿verdad que sí? Porque te dije que el que la escribió dijo que se le aplica tanto al hombre como a la mujer. Termino con las últimas, que dice: prudente es el saber cómo y el cuándo de las cosas. Puntual, que llega a tiempo, que no se excusa si no puede ir. O sea, es puntual. Y si no va a llegar a tiempo, perdón, llama a tiempo para excusarse y explicar qué pasó que no está ahí. Realista, que no es un soñador en exceso. Religioso, que asiste y participa en una iglesia o movimiento religioso. Respetuoso, 76, de su pareja, las personas y sus ideas. Que respeta las ideas de su pareja. Viceversa. Hay esposos que le pueden decir a su esposa: esa se va para los dos lados. Respetuoso. Responsable, que cumpla todo lo que promete y no prometa lo que no puede cumplir. Risueño, que siempre dé su mejor lado. Sabio, tener conocimiento y saber usarlo. Romántico, en la 79, sin ser melodramático. Sagaz, sin pasarse de listo. Sensible a su pareja y su entorno. Servicial, incluyendo a sus familiares y los de la esposa. Suegro, suegra. Sociable, que no sea huraño, que interaccione con todos. Tierno, sin ser excesivamente emotivo. Trabajador, que no sea tiquismiqui con las tareas manuales. Valiente, que sepa enfrentar el mundo. Veraz, que diga la verdad aunque le perjudique. 89, versátil, que domine múltiples asuntos. Y 90, visionario, hombre de amplitud de mente. Tacho, a mí me dio sueño. Esto es un montón. Esto es un montón. Pero yo tengo que decir lo mismo que el que la escribió. Yo me di cuenta que él escribió esto para que tanto las mujeres y los hombres que estemos aquí nos demos cuenta que estas 90 cualidades nos aplican a todos. Mira a la persona que está a tu lado y dile: nos toca a todos. Nos toca. Nos toca a todos. ¿O usted cree que mi esposa no es corte? Hay días que estoy haciendo cosas y ella coló el café y me lo trae. Hay días que salió de compra y llega a casa y me trae un frappé de mango que me gusta un montón. Yo no se lo pedí, pero me lo trae. Hay días que después que termino el patio o lo que sea y termino el maratón me dice:
date una duchita y me siente, me dice, y pone la mesa y sirve, y yo veo, más allá del amor, la cortesía. ¿Y usted cree que yo no voy a ser cortés con ella? Digo, no porque ella lo sea conmigo, porque eso es una decisión de buenas relaciones. Pero yo tengo que decirle a los hombres para terminar esta mañana que como pastor yo me propongo el domingo que viene pasar de que seas voz profética y entiendas tu rol delante de Dios. Porque quien pone las 7 rasgos que voy a hablar, esto le va a salir natural. Diga natural. Cuando usted ordena el orden de Dios en tu forma de pensar y de vivir, todos esos atributos fluyen de sí en el momento indispensable. Baja tu cabeza. A Dios le interesa formar un príncipe en ti. Lo que empezamos a hablar hoy nos va a tomar varios domingos. Nosotros necesitamos decirle a Dios que necesitamos de Él, de su ayuda. Yo necesito que en esta mañana los hombres que están aquí te hagan la pregunta si en algún momento, en algún área de tu vida guardaste silencio en vez de hablar, en vez de ordenar. Y a veces en el silencio tomamos decisiones que no fueron las mejores. Pero cuando hablamos de hoy, de que tú asumas tu rol profético y digas, ¿sabes qué, pastor? Yo voy a asumir el rol de la voz profética de Dios en mi casa. Y yo necesito hacer un llamado a los hombres de esta casa que reconocen ese primer valor y principio, que si usted está de acuerdo con lo que enseñamos en la palabra y el poder de la voz de un hombre, salgas de tu silla y vengas al altar, porque yo quiero que nosotros activemos un ambiente profético. Si hay cosas que tú hoy te das cuenta, yo debía haber profetizado esto, yo debía haber hablado cosas de estas. De esas listados que se mencionaron, hay muchas cosas que yo las necesito y yo voy a activar un ambiente de cumplimiento en mi vida personal. Y hoy, tú tienes, y quiero pedirle a los jóvenes que están aquí, varones, si usted es un joven de la edad que tenga, yo le voy a poner esta demanda a usted: aprenda y pase al altar y diga, yo cargo una responsabilidad de ser el canal profético de lo que Dios habló. Y yo voy a hablarle a mis cosas, yo voy a hablarle a mi familia, yo voy a hablarme a mí, yo voy a hablar a mis criterios, yo voy a hablarle a todo lo que yo soy, a mi familia, a lo que Dios me ha dado. Yo voy a asumir una responsabilidad, yo no me voy a quitar, yo no me voy a dar por vencido, yo voy a tomar la palabra de Dios en mi boca como lo que debe regir mi casa y mi vida personal. Ese es el deseo de ustedes esta mañana, porque si tú lo entiendes, si te das cuenta que Dios te puso para hablar proféticamente la voluntad de Dios y que las cosas de Dios ocurran, esta es una buena mañana para decir, yo voy a romper el silencio a la voz de lo que Dios estableció para mí.